La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Eh, bien, hace poco hemos tenido una conversación muy interesante con hermanos de congregaciones evangélicas acerca del tema de la confesión de pecados y el sacerdocio. Bien, nosotros en nuestro bautismo se nos enseña, de acuerdo a lo que enseña la carta a los Gálatas, capítulo 3 versículo 27, que somos revestidos por Cristo, por el bautismo. Este revestimiento va también en tres sentidos, porque se nos hace reyes, profetas y sacerdotes. Como reyes o reinas, las damas, estamos llamados, invitados a llevar el reino de Dios, el reino de los cielos, a toda la creación, donde estemos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Ahí tenemos que implantar con nuestras palabras, sobre todo con nuestro modelo de vida, ese reino de amor, de verdad, de justicia, etcétera. Como profetas, también estamos invitados a llevar el Evangelio, la palabra de nuestro Señor Jesucristo a toda persona, sobre todo dando consuelo, dando un buen consejo, diciendo la verdad, ¿no? Y pues como sacerdotes se nos abre el campo maravilloso de poder tener una relación personal con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Eh, sí, ciertamente podemos relacionarnos con Dios, presentar ofrendas espirituales, ¿no? Propósitos de vida, votos también, ¿no? Votos de vida, cambios, etcétera. Y especialmente en la cumbre de nuestra vida religiosa, que es la liturgia, la comunión o la Eucaristía. También leer la Biblia. O sea, como sacerdotes, es un sacerdocio, el sacerdocio común de los laicos, aparte del sacerdocio ministerial, que es el tema que vamos a tratar con la confesión de pecados, eh, pues estamos llamados a llevar pues así una vida de encuentro personal con el Señor y también un encuentro comunitario que es en la misa o liturgia. Ahora, obviamente ya nos vamos a dar a presentar esos sacrificios de animales como se hacía en el Antiguo Testamento, porque Cristo se ofreció en la cruz como cordero que quita los pecados del mundo. Y es más, nosotros vamos a recordar lo que dice el Salmo 51, ahí en el versículo 19. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Y entonces, hay un momento en el ofertorio de la liturgia ya eucarística que se presentan las ofrendas. Y es el momento más apropiado, más oportuno para que junto con el pan y el vino que se van a presentar al sacerdote y que el sacerdote luego los va a consagrar y estos se van a hacer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de ofrenda agradable a Dios Padre, presentemos también nuestros propósitos de vida, nuestros deseos de hacer un cambio de vida, de seguir convirtiéndonos día a día en ese camino arduo y maravilloso que es el de la santidad. Ahora, no hay sacerdotes en el Nuevo Testamento, que eso fue, digámoslo así, utilizando palabras de un amigo, una casta, como en el Antiguo Testamento, es decir, que dentro de las 12 tribus de Israel se seleccionó a una, la tribu de Leví. Incluso hay un libro especial, el Levítico, que trata sobre temas sacerdotales, entre otras cosas, eh, para establecer, ¿no?, un grupo determinado de personas para el sacerdocio. En este caso, pues, el sacerdocio levítico o el de Aarón. Pero los apóstoles, ¿acaso no fueron también sacerdotes? ¿Cristo no les asignó funciones sacerdotales? Eh, es que, dicen algunos, pero es que en el Nuevo Testamento no se lee por ninguna parte, ningún versículo que se les llame sacerdotes a los apóstoles, a los obispos o a los presbíteros.
Bien, entonces si no hay sacerdotes, no hay confesión, porque recordemos que en el Antiguo Testamento la confesión de pecados se hacía delante de un sacerdote. Se le llevaba un animal, un cabrito, un cordero, unas palomitas. El sacerdote lo sacrificaba y el sacrificio que realizaba el sacerdote servía para expiar el pecado y la persona que quedara perdonada. Bien, entonces vamos a analizar esto. Con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por vientos de doctrinas falsas. Empecemos, pues, ¿no? Y también queremos ofrecer estas reflexiones por la iluminación de los padres y las madres gestantes para que lleven con éxito y valoren este don de la maternidad, de la paternidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora, vayamos. La Biblia no es pues un libro así sistemático, ordenado, por decirlo de alguna manera. Claro, para el siglo X antes de Cristo, se tienen tres tradiciones: la yavista, la elogista y la sacerdotal, que trataron de darle forma a todas las tradiciones desde el tiempo de Abraham hasta, digamos, más o menos los tiempos de Salomón, y luego posteriormente también en la esclavitud, por allá por el siglo VI, que fueron objeto de los babilonios, de los cananeos. Bien, y los escribas, etcétera, fueron tratando de darle forma. Pero en general, la Biblia pues no es, digamos, así como un manual sistemático de la doctrina. Hay que ver a través de diferentes pasajes las ideas que le van dando forma a los conceptos que la Iglesia ha acuñado durante siglos. Bien, entonces queremos ver si es que hay un sacerdocio y si este sacerdocio se va a prolongar, es decir, que no solamente va a quedar para el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento también va a haber un sacerdocio. Ahora, hay que ver que Cristo es el sumo sacerdote, un nuevo sumo sacerdote de un nuevo sacerdocio. Y obviamente, donde hay un sumo sacerdote, hay eh, por debajo de este sacerdotes que son de rango inferior. Ahora, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a encontrar actos sacerdotales y vamos a ver que hay sacerdotes, ¿no? Hasta el Apocalipsis. En el Apocalipsis vamos a ver maravillosamente que hay oraciones de los santos, hay incienso, hay cantos, eh, hay un altar, etcétera. Sí, también en el Apocalipsis, ya en el cielo. Entonces, eso es lo que queremos ver. Recordemos que desde el Génesis capítulo 4, del versículo 3, ya Abel y Caín presentaban ofrendas. Sí, ya presentaban ofrendas y así vamos a encontrar que sucesivamente, incluso hasta Moisés, se siguen presentando ofrendas. Vamos a Génesis capítulo 4, versículo 3. Abrimos cita. Al cabo de un tiempo, Caín presentó como ofrenda al Señor algunos frutos del suelo, mientras que Abel le ofreció las primicias y lo mejor de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Cierro cita. Bien, ahí tenemos de alguna forma algunos actos sacerdotales, presentación de ofrendas. A Dios le agradó la ofrenda de Abel. Ahí tenemos que hacer una reflexión sobre las ofrendas que nosotros le damos a Dios. ¿Le estamos dando ofrendas a Dios? ¿Estamos asistiendo regularmente al encuentro con Dios en la iglesia, a la misa? En el momento del ofertorio, como dijimos en la introducción, estamos presentando lo mejor de nosotros, de lo que ha acontecido durante el día o durante la semana. ¿Qué propósitos de cambio de nuestra vida en la relación con la esposa, con el esposo, en el trabajo, con el país, como autoridad pública de repente, ¿no? Como empresario? O sea, ¿qué yo estoy dándole al Señor? ¿Qué ofrendas les estoy dando? ¿Que serán agradables o acaso no presento nada? Bien, esta es una cuestión muy interesante que tenemos que tener en cuenta.
Ahora, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al Apocalipsis, ¿no? Vamos a ver, damos ese salto y vamos a encontrar cómo es que el sacerdocio está vivo en las diferentes líneas y libros de la Biblia, ¿no? Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. E hizo de nosotros, o sea, Dios, Cristo, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios, su Padre, etcétera. Cierro cita. Ahora, en el mismo Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, también se nos hace mención de que hay un sacerdocio y estamos hablando ya en el cielo. Abro cita, tú has hecho de ellos un reino sacerdotal para nuestro Dios y ellos reinarán sobre la tierra. Cierro cita, ¿no? Reinar sobre la tierra y a través de un sacerdocio, ¿no? Hay un sacerdocio entonces, y lo que la iglesia ha hecho, pues, es tener en cuenta ese sacerdocio que se tuvo como modelo el de Aarón, pero también teniendo en cuenta el sacerdocio que vamos a ver en adelante de Cristo, y este modelo tan hermoso que ya lo vislumbramos en el cielo. Ahora, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5 en adelante, Pedro mismo también hace notar que ya en la actualidad el cristianismo existe el sacerdocio común de los laicos. Abro cita, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. También ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual, o sea, como un templo, una casa espiritual, para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Y en el verso 9 dice, ustedes en cambio son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Cierro cita. Pedro, ya en los tiempos apostólicos, para el cristianismo, nos está hablando de que sí, también hay un sacerdocio común de los laicos. O sea que sí hay un sacerdocio, sí hay. Ahora, la cuestión es, todos los laicos también somos sacerdotes ministeriales, o sea, un ministerio especial, como decía el amigo, una casta. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento, y ya lo dijimos anteriormente, que se seleccionó a una tribu de las 12 de Israel para que ejerciera el sacerdocio. Vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Estas son las palabras que transmitirás a los israelitas. Este versículo de Éxodo 19, 6, ojo, se refiere al sacerdocio común del pueblo de Israel. Y ahora vamos a ver que en Éxodo 28 ya se hace una consagración especial de personas de este grupo, de esta tribu de Leví, para que ejerzan de una manera especial el sacerdocio. En Éxodo 28, versículo 1, y todo el capítulo 28, que se refiere también a las vestiduras de los sacerdotes, vestiduras de las telas más finas, con oro, con piedras preciosas, con los colores más hermosos, los púrpuras, etcétera, para darle un realce al sacerdote. Y se forma pues una casta sacerdotal. Éxodo 28, versículo 1. Y dice así, entre todos los israelitas, elige a tu hermano Aarón y ordénale que se acerque a ti para que sea mi sacerdote. Manda que se acerquen también sus hijos Nadab, Abihú, Eleazar e Itamar, etcétera. Y ahora pasemos ya al último versículo, al versículo 43 de Éxodo 28. Y ahí vamos a ver que esta casta sacerdotal va a ser perpetua, va a tener un tiempo irrevocable, ¿no? Que va a perdurar siglo tras siglo, hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a ver en un momentito más qué es lo que va a hacer con los apóstoles. Versículo 43, Éxodo 28. Aarón y sus hijos los usarán, o sea, estas vestiduras, los vestidos,
cuando entren en la carpa del encuentro o se acerquen al altar para el culto del santuario. De esa manera no incurrirán en culpa y no morirán. Este es un decreto irrevocable, repito, irrevocable, para Aarón y sus descendientes. Para Aarón y sus descendientes. Cierro cita. Miren, en eso 28.1 se trata de una orden, se está dando una orden que se llama ordenación, que lo vamos a ver en un momento más, la ordenación sacerdotal. ¿Por qué orden? Porque también hay grados dentro del sacerdocio. Una cosa es ser sumo sacerdote y otra cosa es ser solo sacerdote. Para la iglesia va a haber pues obispos, en la cabeza de los obispos, pues el papa, y luego vienen los presbíteros, y un tercer grado que son los diáconos, que son colaboradores tanto del obispo como de los presbíteros, a los que comúnmente se les conoce como sacerdotes. Bien, entonces aquí vemos que va a haber un sacerdocio y va a tener un tiempo irrevocable. En otras traducciones dice perpetuo, ¿no? Entonces, sí, va a haber perpetuidad. Por eso es que desde un principio estamos señalando ya el Apocalipsis, ¿no? Y ahora, vayamos ya al Nuevo Testamento y veamos si Cristo instituyó o no instituyó un sacerdocio, ¿no? Ahora, pero antes de entrar a ese punto, vayámonos un poquito antes del Éxodo que hemos estado viendo y vayámonos también al Génesis para ver que desde el origen, ¿no? Luego ya del pecado original, va apareciendo la función sacerdotal, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, ahí en Génesis 14, versículo 18, la aparición de un sacerdote, Melquisedec, ¿no? Melquisedec. Y vamos a ver que este va a traer ofrendas, ofrendas que van a ser las mismas que Cristo va a presentar el Jueves Santo en la última cena, pan y vino. Abro cita, Génesis 14, 18. Y Melquisedec, rey de Salem, Jerusalén, que era sacerdote de Dios, el Altísimo, hizo traer pan y vino. Cierro cita. Ahí tenemos un sacerdote del Dios Altísimo que presenta pan y vino, ¿no? Está trayendo ofrendas. Esa fue la ofrenda que presentó ante Dios. Sí, pan y vino. Lo mismo que Cristo va a presentar en la última cena, ¿no? Y va a decir, hagan esto en conmemoración mía. Hagan, hagan. Es una orden. Acuérdense ahí en Mateo, en Éxodo 28:1, cuando Dios le está comunicando a Moisés que elija a su hermano y le va a ordenar que se acerque a él para que sea su sacerdote, para consagrarlo con esas vestiduras, con aceite, etcétera. Entonces aquí también Cristo está dando una orden. Hagan, hagan. Es una orden. Aquí hay una ordenación sacerdotal. Primero van a estar los apóstoles y luego sus sucesores, los obispos. Entonces, pero vemos que hay vino, ¿no? Hay vino, hay pan. Y vamos a ver qué es lo que hace Cristo con este pan y con este vino. Si les va a decir esto solamente es pan, esto solamente es vino, una galleta o con Coca-Cola. No, vamos a ver de qué se trata y qué es lo que va a hacer Cristo en este momento. Para eso vayámonos a Lucas. También lo pueden encontrar en Mateo, en capítulo 26, versículo 26, o también en el Evangelio según San Marcos. En Lucas, capítulo 22, versículo 19 y 20. Abro cita. Luego tomó Cristo, luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Pan, sí, aquí está dando pan. Lo mismo que Melquisedec, pan. ¿No? Dio gracias. Gracias en griego es eucaristei, eucaristía, la acción de gracias. Cristo está haciendo una acción de gracias, ¿no? Es una acción muy bonita que todos nosotros deberíamos hacer día a día en nuestros hogares, en el momento del almuerzo, de la cena, en el desayuno. Ponernos en contacto con Dios, ser agradecidos con los bienes que día a día recibimos. Esto es maravilloso porque más de las veces pensamos que todo lo logramos con el sudor de nuestra frente y pues no,
notamos que Dios está ahí, que nos abre los caminos y que hace que los vientos soplen a nuestro favor para que las cosas que vamos obteniendo día a día las logremos con facilidad o con cierta facilidad o nos sostiene para que las podamos obtener. Entonces, toma el pan, da gracias, lo parte y se lo da a sus discípulos. Miren, diciendo, esto es mi cuerpo. O sea, el pan, esto es mi cuerpo entrega, que se entrega por ustedes. Vamos a hacer un alto ahí, que se entrega, que se ofrece, que se presenta, que se ofrenda. Eso es lo que está haciendo Cristo en este momento, haciendo una ofrenda, ¿no? Que se ofrenda. Y luego va a decir, hagan esto en memoria mía. Repito, hagan esto en memoria mía. Aquí también hagamos un alto. ¿Qué es esto de memoria? Pues sí, lo podemos entender como recordatorio, como conmemoración, ¿no? Como un acordarse de algo, tener una memoria de algo. Pero vamos a ver que en la mentalidad judía y en la vida cotidiana del pueblo judío, del pueblo hebreo, hacer memoria no es solamente un recordatorio mental. Para ellos, y como se ve en su vida cotidiana, hacer memoria se está refiriendo a un acto sacerdotal, a actos de sacrificio. Para comprenderlo mejor, vayámonos al libro de Levítico, capítulo 2, versículo 1 y 2. Abro cita. Cuando una persona ofrezca, cuando una persona ofrezca al Señor una oblación, su ofrenda, su ofrenda consistirá en harina de la mejor calidad. Sobre ella derramará aceite y pondrá incienso. La llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes, y el sacerdote tomará un puñado de la harina con aceite y todo el incienso, y hará arder sobre el altar ese memorial como una ofrenda que se quema como aroma agradable al Señor. Cierro cita. Bien, aquí estamos viendo el contexto, la base. Por eso decíamos nosotros minutos antes que la Biblia tenemos que verla en todo su contexto. De tal manera que aquí lo que encontramos cuando Cristo está diciendo, hagan esto en memoria mía, está recordando esta función sacerdotal de hacer una ofrenda, de presentar una ofrenda en un altar y quemarlo, ¿no? Y este olor sube como un incienso agradable ante la presencia del Señor. Eso es lo que está haciendo Cristo. Y así lo vamos a encontrar, por ejemplo, también en Números capítulo 10, versículo 10. Entre otros versículos más, en los que encontramos que cada vez que se hace un sacrificio, una ofrenda, se dice memorial. Bien. Entonces Cristo está diciendo, hagan esto en memoria mía, hagan. O sea, y este hacerlo no es de una sola vez por año. Cristo no está diciendo, háganlo una vez al año o una vez en toda la vida, no. O sea, Cristo nos está dejando hacer presentación de ofrendas, ¿no? Lo que hacía un sacerdote, ¿no? Y ahora se le está ordenando a que hagan estos actos sacerdotales a sus apóstoles. Esto es un acto sacerdotal. Aquí los está revistiendo a los apóstoles. Cristo los reviste a los apóstoles de funciones sacerdotales. En otra palabra, sacerdotes. Sacerdotes. Ya no lo va a decir porque ya está escrito en el Antiguo Testamento. Ya está. Ya estaba. Pero vamos a ver que sí estamos ante un sacrificio y no solamente ante presentación así de pan y vino, de ofrenda, nada más, no, porque está diciendo, esto es mi cuerpo. Ahora, vayamos al tema del vino. Versículo 20 de Lucas capítulo 22. Después de la cena hizo lo mismo con la copa con vino, diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre.
sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes, que se derrama por ustedes. Cierro cita. Expliquemos aquí un poco. Claro, un pacto, recuerden, la circuncisión allá en Génesis capítulo 17, cuando hace el pacto con Abraham de que va a ser padre de una multitud de naciones, y este pacto se concreta con la circuncisión, con el corte del prepucio y derrama sangre. Entonces aquí Cristo está haciendo también un nuevo pacto, está empezando algo nuevo, y es con su sangre que se derrama y está en tiempo presente, ojo, no está en tiempo futuro, se derramará como unas horas después, al día siguiente, el Viernes Santo, obvia- obviamente, o ya de manera, digamos, cruenta, se va a realizar este derramamiento de su sangre en la cruz, ¿no? Pero aquí está diciendo en tiempo presente, es que para Dios no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Él pues está uniendo todos estos tiempos, por decirlo de alguna manera, ahí en ese jueves santo, en esa última cena, y está haciendo aquí un pacto con un sacrificio que horas después se va a dar de manera cruenta, sangrienta. Bien, entonces sí, pues estamos aquí ante una ordenación sacerdotal. Bien, entonces ya por sí mismo la lectura concordada nos está haciendo mostrar que Cristo está pues haciendo de los apóstoles un nuevo reino de sacerdotes, pero como decía el amigo, una casta, o como quien dice, de entre todos sus discípulos que tenía, eran tantos, escogía a los apóstoles, a 12, como si fuera una casta, una selección de personas, una élite, por decirlo de otra forma, un directorio para decirlo en términos empresariales, ¿no? Pero está haciendo aquí una ordenación sacerdotal. Ahora, pero vayamos que también pues hacen los sacerdotes. En Hebreos capítulo 5, versículo 1, ahí también se nos describe, y quien escribió la carta a los Hebreos no solamente está mostrando lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento, sino que aquí nos está dando bases para el sacerdocio también cristiano. Hebreos 5:1, abro cita. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres, como un puente, ¿no? Como un pontífice, ¿no? Como un puente. En todo aquello que se refiere al servicio de Dios, ¿no? A fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Cierro cita. Y eso es lo que hacía un sacerdote. Y eso es lo que Cristo hizo, como acabamos de ver en Lucas 22, versículos 19 y 20. Y es lo que les está diciendo a los apóstoles que realicen. Ahora, sí, también recordemos en Levítico 19, versículo 22, que, abro cita, el sacerdote practicará con el carnero el rito de expiación en favor de ese hombre, uno que cometió pecado, delante del Señor, ¿no? Por el pecado que cometió, y el pecado le será perdonado. Cierro cita. Aquí hay un perdón de pecados y se realiza a través del sacerdote. O sea, es un instrumento, el sacerdote es un instrumento de Dios para perdonar pecados. Ahora, el sacerdocio fue eliminado con Cristo. Cristo eliminó el sacerdocio. Eso es lo que queremos ver, si quedó eliminado. Aunque ya hemos dado un primer paso con Lucas 22, versículos 19 y 20, estamos viendo que Cristo está dejando funciones sacerdotales. Y ahora el escritor de la carta a los hebreos nos dice lo siguiente, que no desapareció, que Cristo no eliminó la función sacerdotal. Él siendo sumo sacerdote, viene a hacer un cambio de sacerdocio. Si el sacerdocio que estaba vigente era el sacerdocio levítico, el sacerdocio de Aarón,
vamos a ver que él no cambia, sino que va a asumir él un nuevo sacerdocio. Él y todo sacerdote que luego viene debajo de él, lo hace configurándose con Cristo, en unión con Cristo. Vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 12, abro cita, porque el cambio de sacerdocio, repito, porque el cambio de sacerdocio, subrayo nuevamente, porque el cambio de sacerdocio implica necesariamente un cambio de ley. Cierro cita. Hay un cambio de sacerdocio, no hay eliminación de sacerdocio, hay un cambio. Cristo va a dejar, como ya hemos visto, nuevos sacerdotes, que son los apóstoles. Ahora, eh, vayamos viendo si efectivamente hay más sacerdotes que los van a suceder a los apóstoles. Y recordemos que a medida que iba creciendo la iglesia por doquiera donde iban los apóstoles, recordemos que al principio la predicación fue en Jerusalén, pero después de la persecución primero de los judíos, y recordemos que San Pablo era uno de los grandes perseguidores, eh, todos salen, ¿no? Los apóstoles van a salir por diferentes lugares de los continentes conocidos. Y en cada lugar van a nombrar presbíteros, o sea, presbítero es una palabra griega que significa anciano, pero que era la cabeza de la iglesia en cada lugar donde estaban pues nombrándolos. Y al principio fueron presbíteros y con el tiempo fueron apareciendo los obispos y en determinado momento, no se conoce exactamente el periodo, pero los obispos pasan a ocupar el cargo superior, ¿no? Dentro de la jerarquía sacerdotal, y los presbíteros, o sea, lo que comúnmente llamamos sacerdotes, pasan a un grado siguiente. En Hechos, capítulo 14, versículo 23, ahí vamos a encontrar que los apóstoles van dejando presbíteros, van nombrando, ¿no? Y van dejando este cargo para que haya quien lo supervise a la comunidad. Abro cita, en cada comunidad establecieron presbíteros. Repito, en cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Cierro cita. Bien, aquí están estableciéndose los presbíteros. Ahora, como decíamos, los obispos con los presbíteros van a tener las mismas funciones que los apóstoles, van a ser sus sucesores, ¿no? Van a ser sus sucesores. Y vamos a ver que Pedro, por ejemplo, Pedro que fue elegido por nuestro Señor Jesucristo allá en Juan 21, versículo 15 hasta el 17, como el pastor principal. Cristo no llama a todos no los llama, digamos, como el pastor, sino es a Pedro, el principal, a Pedro, a él, de entre los 11 que habían quedado, lo escoge a él y a él le va a encargar de una manera especialísima ser el pastor con mayúsculas de la iglesia, el principal. Y le encarga, Jesús le encarga a Pedro que apaciente, ¿no? Las ovejas, ¿no? A este sacerdote. Ya hemos visto que Cristo les dejó, les ordenó como sacerdotes. Vamos a Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él, Cristo, le dijo, apacienta mis corderos. Repito, apacienta mis corderos, etcétera. Por dos veces más Jesús le vuelve a hacer la pregunta y le dice, apacienta, cuida de mis ovejas, cuida de mis ovejas. Esta es la función pastoral de los apóstoles y vamos a ver que los presbíteros, los obispos también obviamente, van a continuar esta función de pastoreo. O sea, ellos, los presbíteros, los sacerdotes, son los pastores, pues,
Por eso es que nosotros también le decimos pastores, ¿no? Si no veamos los documentos del Vaticano II y diferentes documentos de la Iglesia, en que a nuestros obispos, presbíteros, ¿no? O sacerdotes les llamamos pues pastores. Y vamos a ver que San Pedro los considera del mismo nivel, con las mismas funciones, las mismas atribuciones que él como apóstol. Y nos vamos para ello a ver la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 y 2, para comprender que los presbíteros pues son los que apacientan las ovejas. Abro cita. Exhorto a los presbíteros, que están entre ustedes, siendo yo presbítero como ellos, y testigo de los sufrimientos de Cristo, o sea, cuando era apóstol, y copartícipe de la gloria que va a ser revelada. Apacienten, subrayo, apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado. Velen por él, etcétera. Cierro cita. Aquí vemos pues que Pedro dice, yo presbítero, o sea, yo anciano. Recuerden que habíamos mencionado antes que presbítero en griego significa anciano, pero anciano como un cargo jerárquico dentro de la iglesia, no el anciano, la persona de edad ya avanzada, no, a ese anciano no nos referimos a la edad cronológica, sino nos estamos refiriendo aquí a un cargo. Recordemos también ahí en Hechos 20, versículos 17 y 18, vamos a ver que se trata de los presbíteros, ¿no? Desde Mileto mandó a llamar a los presbíteros a la iglesia de Éfeso, el apóstol, ¿no? Versículo 28, a ver, versículo 28. Versículo 17, estamos hablando de los presbíteros. Ya en el versículo 28 les va a decir lo siguiente: velen, velen por ustedes y por todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes, vigilantes, o sea, obispos, griego, obispos, ¿no? Recordemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego y ahí la palabra es, pues, episcopo u obispo, para apacentar a la iglesia de Dios que él adquirió al precio de su propia sangre. Cierro cita. Bien, aquí el apóstol hace llamar a los presbíteros para que vele por la iglesia, ¿no? Por el rebaño, dice. Ahí está, nuevamente, el pastoreo, ¿no? Un presbítero, o sea, un sacerdote cumple funciones también de cuidar, que es la función de un pastor, lo que hace un párroco. El párroco es la jerarquía dentro de una jurisdicción, en este caso parroquial, para cuidar de la iglesia. Bien, entonces los presbíteros, sucesores de los apóstoles, o los obispos, sucesores de los apóstoles, ya tienen estas funciones, no solo de cuidar. Y lo que queremos decir con todo esto es que los presbíteros están asumiendo a su vez todas las prerrogativas que tenían los apóstoles, por ende también el de sacerdocio. Bien, entonces, entendiendo ya de que hay un sacerdocio, queremos ver si efectivamente, pues, ya en todo este contexto, que la confesión se hacía ante los presbíteros, ¿no? A eso es lo que tenemos que ver. Sí, hay confesión de pecados. Es que no era solamente para los apóstoles, como se dice allá en Juan 20, versículo 23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les van a quedar perdonados. A quienes los retengan, quedarán retenidos, ¿no? Entonces, ya vimos que hay pues una delegación, una transferencia, una continuidad de los apóstoles con los obispos y los presbíteros. Bien, recordemos que en el Antiguo Testamento, pongamos bases bíblicas para recordar que el sacerdote era el que hacía la expiación por el perdón de los pecados. Reforcemos uno de los versículos antes citados. Vayamos a Levítico capítulo 5 al 10. Si alguien se hace culpable por alguno de estos motivos, pecados, ¿no? En versículos anteriores está hablando de los pecados, deberá confesar, sí, hay una confesión ahí que se escucha, deberá confesar aquello en que ha pecado
Además, presentará al Señor en reparación por el pecado que cometió una hembra del ganado menor, cordera o cabra, como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote practicará en favor de esa persona el rito de expiación por su pecado. Hagamos un alto ahí. Cristo muere en la cruz, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como nos dice Juan 1:29, dice Juan el Bautista también, ¿no? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo muere en la cruz como un cordero, derrama su sangre para salvarnos. Y 2 días después, la muerte aconteció el viernes, ya sabemos, el domingo que resucita, ese mismo domingo se presenta a los apóstoles, sopla sobre ellos el Espíritu Santo, le dice la paz esté con ustedes, y les dice y les encomienda, les encarga el perdón de los pecados. A quienes ustedes perdonan los pecados, les serán perdonados, etc. Entonces, Cristo nos está obteniendo el perdón de los pecados con su sangre y lo está facultando en los apóstoles. Bien, entonces aquí ya vemos que hay un sacrificio, hay un cordero. Levítico nos está dando, el Nuevo Testamento nos está diciendo lo mismo. Y en el versículo 10 de Levítico capítulo 5 dice, este es para el caso de los pobres, cuando no tenían para comprar una ternerita, ¿no? Un cabrito, etc. Después hará con la segunda paloma. La primera paloma era para el perdón de los pecados y la segunda paloma como holocausto, conforme al ritual, conforme al ritual. De esta manera, el sacerdote practicará en favor de esa persona el rito de expiación por el pecado que cometió, y así será perdonada, y así será perdonada. Cierro cita. Bien, eso era en el Antiguo Testamento. Ya vimos cómo sucede en el Nuevo Testamento, ¿no? La muerte de Cristo, Cristo resucita y faculta a los apóstoles, ¿no? A hacer la absolución de pecados. Bien. Entonces, vamos a encontrar, ya vayamos, digamos, a la vida práctica de la iglesia. La iglesia practicaba la confesión de pecados, como dicen otros hermanos cristianos, de la forma auricular, audífona, de que yo me acercaba a otro a confesar los pecados. Eh, a buena hora, sí, los apóstoles, esa tradición oral, parte de ella la dejaron escrita, ¿no? Y dejaron solamente lo básico, lo necesario, porque la iglesia conservó como depósito de la fe todo ese aprendizaje que tuvieron de Cristo y lo que el Espíritu Santo iba transmitiendo en la revelación continuamente, continuamente. Recuerden ahí en Juan 14, versículo 26, Juan 14, 26, que Cristo va a prometer el Espíritu Santo y dice que Él los guiará a la verdad completa. Este guiar es un proceso, la revelación se va dando de manera espaciada por el tiempo, de una manera sucesiva, a la forma como va creciendo la iglesia en su espiritualidad, en su conocer de Dios, en la teología de Dios. Pero ya desde un principio encontramos que ya se hacía la confesión de una persona a otra persona, y vamos a ver en el contexto que es con los presbíteros, con los sacerdotes, con los obispos. Vamos a Santiago capítulo 5, desde el versículo 14 al versículo 16, para ver el contexto, ¿no? Analicemos el contexto y para no crear un pretexto. Si está enfermo, o sea, la persona, si está enfermo, que llame a los presbíteros, que llame a los presbíteros. Ojo, este es el punto de partida que debemos tener presente. Los presbíteros. Los presbíteros, recordemos que tienen las funciones de los apóstoles, como Pedro ya nos explicó, cuando pueden retroceder un poco más el vídeo. Bien, entonces, si está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia, para que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor, la unción de los enfermos. Ahí también la estamos viendo, otro sacramento. Versículo 15. La oración que nace de la fe salvará al enfermo, ¿no? Un presbítero que está haciendo una oración dice salvará al enfermo. El Señor lo aliviará.
Y si tuviera pecados, les serán perdonados, les serán perdonados. Y aquí presten atención. Aquí viene el momento que va a unir estos dos versículos previos. Verso 16. Confiesen mutuamente sus pecados. Subrayo. Confiesen mutuamente sus pecados. Hagamos alto ahí. Ahí está el presbítero, se hacen oraciones y el enfermo, ¿no? Que está con conciencia aún, realiza su confesión de pecados, ¿no? Y miren, y oren los unos por los otros, ¿no? En este caso, el obispo o el presbítero va a orar por la absolución de pecados de esta persona, ¿no? Continuemos o repitamos. Confiesen mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para ser curados. Curados, ahí viene la palabra de cura. Por eso es que también al sacerdote se le dice cura de almas, ¿no? Esta confesión de pecados es para qué? Para curar el alma herida por el pecado. No solo la enfermedad física, no, ahí está, ¿no? El curar el alma. Te confiesas, ¿no? Qué bonito es cuando nosotros hemos practicado la confesión, cómo nos quedamos libres. Es como que si nosotros voláramos, nos sentimos sin peso, ¿no? Es una alegría, es una consolación, un gozo en el alma cada vez que nos confesamos. Qué triste, qué triste es cuando vamos cargando esos pecados y en la misa no podemos comulgar, no podemos acercarnos a Dios que quiere permanecer en nosotros, ¿no? Ahí en Juan 6:56, ¿cómo va a decir? El que come mi carne, bebe mi sangre, ¿no? Permanece en mí y yo permanezco en él. La comunión con Dios, el encuentro personal con Dios, que es lo más maravilloso. Bien, en la práctica ahí hemos encontrado que no es solamente, digamos, doctrina, ¿no? Como está ahí en Juan capítulo 20, versículo 23, a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, ¿no? Aquí ya en la práctica, en la carta, Santiago en su carta nos hace notar que había una confesión auricular, como dicen algunos hermanos cristianos separados de la Iglesia Católica. Hay una confesión de pecados, ¿no? Que se hace uno, le hace al otro. Y obviamente entre los presbíteros, entre los obispos, entre ellos también, unos a otros. Bien, la confesión de pecados, sí, era ante un presbítero, un sucesor de los apóstoles, digámoslo así, entre comillas, una casta, que reemplazó al sacerdocio levítico. No, Cristo no anuló, no desapareció el sacerdocio. Él es el sumo sacerdote, sí, único sumo sacerdote, pero debajo de él vienen sacerdotes, a secas, sacerdotes de menor rango, ¿no? Y facultó pues este hermoso sacramento, esta hermosa función de perdonar pecados ahí en Juan 20:23. Y ya pues nosotros ya no presentamos ofrendas de pecados como antes, que eran los cabritos, los terneritos, las ovejas, no, ya no. El Señor nos pide que presentemos como ofrendas nuestra vida, una vida de santidad, una vida íntegra, una vida de amor, ¿no? Piensa, reflexiona, ¿no? El domingo que vas a misa, ¿qué acciones de amor, de santidad, de crecimiento espiritual, de esa mejora continua que debes realizar día a día en tu vida, eh, esa conversión a la que estamos llamados, la metanoía, como se dice en griego, tú estás haciendo en tu vida y le estás presentando al Señor? El momento del ofertorio. En ese momento, únete a las ofrendas, que tu ángel de la guarda se acerque ante el altar y lleve esa ofrenda tuya. No, de repente eres violento con tu esposa, poco cariñoso con ella, no la atiendes,
eres un papá que quizás estás descuidando mucho, aparte de la esposa, los hijos, por los negocios, mucho trabajo, te estás enfermando, estás mermando tu salud. Ahora que estamos con COVID, ¿no? Con los peligros que hay, ¿qué ofrendas, qué sacrificios espirituales le puedes presentar a Dios? Por eso es que la misa, ¿no? La cumbre de toda nuestra vida espiritual, es el momento más precioso, más hermoso para acercarnos a Dios y, y dejarnos transformar la vida por Él. Y que cada día podamos ofrenderle como el justo Abel, y como ahí esas oraciones de los santos en el Apocalipsis, que suban como un incienso aromático, agradable a Dios. Esos inciensos tan ricos, tan olorosos en esas misas principales, no de fiestas tan hermosas o principales dentro de nuestra hermosa iglesia, se hace, se presenta ese incienso. Qué agradable, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Que tus ofrendas sean como un incienso agradable a Dios. Eh, y que el Señor tenga en cuenta esta reflexión, pues por los padres y madres que están gestando, que tengan a luz, que den a luz a sus hijos y se sientan bendecidos con el Señor con esta oportunidad de presentarle a sus hijos también como hijos santos. Eh, Bendiciones, hermanos, y será pues en otra ocasión, seguiremos de repente analizando más del tema sacerdotal, porque aquí no acaba, hay otros puntos más que no los hemos mencionado, no sería un video largo. Que el Señor los bendiga. Bendiciones, hermanos.